a nivel internacional la extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Y es que se esperaba que fuera a partir de las 7 de la mañana, luego se reprograma, pero ya finalmente cuando ya se observa este avión de la DEA que está trasladando a Juan Orlando Hernández hacia los Estados Unidos para que enfrente al menos 3 señalamientos de narcotráfico bajo una fuerte investigación que se ha abierto, que también podría estar anexada con la investigación de su hermano. Recordará usted en el 2019 cuando ya fue sentenciado a cadena perpetua. Hay que mencionar que el exmandatario hondureño fue trasladado vía aérea hasta el Aeropuerto Internacional de Honduras. De hecho, se había dicho al inicio, y es que esto había generado de sorpresa, porque ayer se realizaba un simulacro de todo el dispositivo de seguridad que se iba a dar para el traslado de Juan Orlando Hernández, porque se había mencionado que iba a ser a través de camionetas blindadas, es decir, vía terrestre. Sin embargo, ayer en horas de la noche, en conferencia de prensa, las autoridades de aquel país anunciaban que la orden de extradición se iba a efectuar para hoy, 21 de abril. Esto dejó completamente sorprendidos a los hondureños y, por supuesto, a la prensa local que le estaba dando seguimiento a esto, porque si bien es cierto, se había colocado ya una advertencia que podría darse en los próximos días, jamás imaginaba que fuera tan rápido. Ya estaban citados los medios de comunicación, todas las fuerzas de seguridad, porque la hora estaba programada para las 7 de la mañana. Sin embargo, en último momento se reprograma para las 13 horas. Hay que recordar que nosotros también tenemos la misma hora con Honduras, así que las imágenes que usted tiene en su pantalla son completamente en directo de lo que está sucediendo en aquel país, donde finalmente el expresidente Juan Orlando Hernández, luego de un proceso judicial, sobre todo también donde su cuerpo de abogados defensores iban a colocar ciertas apelaciones para tratar de frenar que él fuera enviado a los Estados Unidos para enfrentar a la justicia de aquel país, fueron en vano todos estos esfuerzos, porque finalmente se ejecuta y es allí cuando ya está siendo trasladado hacia el Aeropuerto Internacional de Honduras para ser enviado a Estados Unidos, en donde se dará a conocer en una corte de Nueva York ya los cargos con los cuales se le señalan. Así que nosotros estaremos siguiendo de cerca toda esta información que está marcando la jornada. Última hora entonces tras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos. Y hay que mencionar que en el 2018 Juan Antonio Hernández, Tony Hernández, así también era conocido el hermano del expresidente hondureño, pues este era diputado nacional y fue capturado en Miami, acusado también de crímenes relacionados con el narcotráfico. En marzo del 2021, el exdiputado fue hallado culpable del tráfico de 150 toneladas de cocaína desde Honduras hacia los Estados Unidos y condenado a cadena perpetua. Fue a partir de este vínculo familiar directo que las sospechas, por supuesto, que alcanzaron al expresidente Juan Orlando Hernández, que ahora también está siendo acusado de narcotráfico en los Estados Unidos. Como le mencionaba, el primer antecedente fue su hermano Juan Antonio Hernández, que en el 2021 pues, fue hallado culpable de los señalamientos que se le estaban indicando, principalmente de narcotráfico. Esto enciende todas las alertas y se abre una investigación paralela para poder determinar la participación del expresidente hondureño en las acciones ilícitas que había realizado su hermano, también entendido de que él había sido diputado de aquella nación. Así se articularon todos los esfuerzos, se arma todo un mapa con inteligencia, con participación de las autoridades hondureñas, pero sobre todo de Estados Unidos, de la misma DEA que estaba muy bien involucrada para conocer y sobre todo tejer toda esa investigación que lleva finalmente a generar una orden de extradición a Juan Orlando Hernández. Cuando se estaba dando esto, había muchas especulaciones y había sido el mismo Juan Orlando Hernández que había indicado que todos estos señalamientos eran completamente falsos y que él era inocente y que él estaba al margen de las acciones de su hermano Tony Hernández. Conforme fueron pasando los meses, finalmente se da la detención, se da la captura por parte de las autoridades hondureñas y se esperaba ya esta extradición. Se esperaba también un preámbulo o al menos que una resolución que sus abogados defensores pudieran hacer algo para frenar que Juan Orlando Hernández llegara hasta los Estados Unidos. Pero finalmente ya se está efectuando esto. Observe usted el helicóptero en el cual le mencionaba estaba siendo trasladado. Y es que en su momento se dijo que iba a ser vía terrestre, por lo mismo se hizo un simulacro, hubo fuerte despliegue de seguridad, pero en último momento se cambia la orden y fue vía aérea. A través de un helicóptero
Este fue trasladado hasta el Aeropuerto Internacional de Honduras para poder ser llevado a los Estados Unidos para enfrentar a la justicia. Será entonces en una corte de Nueva York en donde se le darán a conocer los distintos cargos y señalamientos que se le dan al expresidente hondureño. Bueno, pero Juan Orlando Hernández Alvarado, usted se preguntará quién es. Antes de ser presidente de Honduras, él era un abogado y, por supuesto, forjó una carrera política en su país. Fue el 10º presidente de Honduras desde la Constitución del año 1982. Fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano y anteriormente también fue diputado en el Congreso Nacional por el departamento del Empira desde el año 1998 hasta que finalmente logra la presidencia de su país. Después de la detención del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, el pasado 15 de febrero en su casa en Tegucigalpa y su traslado a rendir su primera declaración ante el juez que ordenó su detención, se le vio muy poco, únicamente en sus traslados a la Corte Suprema de Justicia para enfrentar el proceso en su contra. Esta fotografía que usted tiene en pantalla es la más reciente que fue tomada al exmandatario y es la que usaría la DEA en su expediente. Mire este dato tan interesante. Y ayer justamente mencionábamos este punto. Se decía, muchos medios sensacionalistas de Honduras, ahí está la última fotografía. Esta es la última fotografía que fue tomada al exmandatario y es la que está usando la DEA para su expediente. Así que con esta última imagen, los hondureños vieron por última vez a aquel hombre que dirigió en alguna oportunidad su país y que sobre todo trazó una carrera política que ahora quedó completamente desvanecida tras los señalamientos de narcotráfico.